aterrizar, ¿verdad? Bien, como les decía, esta es una capacitación, pues, que realmente lo que busca es intercambiar opiniones para conocer la técnica de casos, ¿no? Pero desde el ámbito del... Sin embargo, es muy importante aterrizar la técnica de casos desde el enfoque de distintas universidades, las que más utilizan casos en el mundo y las que más utilizan casos también en México. Entonces, esos enfoques pues se van complementando para que nosotros tomemos una idea de cómo escribir un buen caso, qué estructura debe de tener y cómo se alinea ese caso a lo que es la enseñanza y el aprendizaje del alumno, ¿no? Lo que es el rol del profesor dentro de la dirección de los casos en el salón de clase y lo que es el alumno como receptor o como de un grupo donde se trabaja con casos, ¿no? Entonces, esa es la idea, compartir simplemente algunos aspectos que yo creo que pueden ser interesantes para la redacción de los casos. Bien, este taller se empezó a impartir, como ven ustedes, desde marzo. Aquí es pues un taller realmente muy pequeñito, muy sencillo, pero que lo que busca es ponernos en alerta de cuáles son los elementos fundamentales a cuidar dentro de un caso y cómo lo podemos aprovechar en el aula, ¿no? Entonces, siempre en la mira debemos de tener el caso como una herramienta para cumplir nuestros objetivos, ¿no? No para publicar principalmente o para tener un libro, digamos, solamente de los casos, sino que ese libro y esa publicación realmente se traslade al aula. Eso es lo más importante y que los alumnos aprendan de ahí. Tendrá un doble beneficio, lo que es la publicación per se, pero más que nada la parte del aprendizaje y la enseñanza que el alumno se va a llevar y las herramientas didácticas con que el profesor va a contar, ¿no? Entonces son muchos aspectos que se unen para una experiencia más enriquecedora de aprendizaje en cuanto a nivel y a especialidad se refiere. Entonces, fundamentalmente de casos académicos, eso se refiere. Y la técnica de casos entonces surge profesores en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Derecho, hace ya mucho tiempo, pero realmente se aterriza para lo que es innovación en la enseñanza de técnica de casos para negocios, a partir de la intervención de la Universidad de Harvard. Precisamente la misma Universidad de Harvard dice, si me dio resultado en la Escuela de Derecho, me va a dar resultado también en lo que es Harvard Business School, que es lo que es la Escuela de Negocios de Harvard. Posteriormente, otras universidades también en el mundo han adoptado la técnica de casos, como es la Universidad de Western Ontario, Canadá, que a través de la Richard Ivey School of Business tiene todas sus carreras y todos sus posgrados alrededor de la técnica de casos. De hecho, se le entrega pues un paquete, digamos, de casos a los alumnos una vez que entran a los cursos para que los trabajen a lo largo de su estancia en la universidad, en sus carreras, en sus cursos, libros que están también asociados a la técnica de casos y todo está alrededor de la técnica de casos. En lo que es nuestra universidad, bueno, nosotros tenemos también la intención de redactar casos, nada más que a partir de pues esfuerzos individuales se ha hecho, ¿verdad? Entonces la idea ahorita es concentrarlo, por ejemplo, y en proyectos tan importantes como es el de Doers, por ejemplo, de Servicio e Innovación, donde ahí se está concentrando, digamos, empresas, la participación de alumnos y profesores para la redacción y documentación de los casos, ¿verdad? Que están realizando alrededor de temas de tecnología, de temas de emprendimiento tecnológico y otros que se puedan acceder con respecto a innovación y a temas, pues ahora sí que vigentes, ¿no? Y relevantes en el presente y futuro de la educación. En México, pues la técnica de casos se ha también manejado por conducto de universidades tanto privadas como públicas, pero principalmente en Monterrey tiene el Centro Internacional de Casos, que está en el campus Guadalajara, precisamente, y ellos iniciaron con este esfuerzo, ¿no? De que los profesores del tecnológico escribieran casos.
precisamente participaran con casos y manejaran sus casos en el aula. Ahora tienen un centro donde todos esos casos están concentrados, tienen los derechos de autor cedidos precisamente al tecnológico y pueden trabajarlos para sí. El INCAE de Costa Rica también es otra universidad, otra institución que maneja casos. El IPADE aquí en México también utiliza la técnica de Harvard Business School y está alineado a Harvard, obviamente posgrado, a nivel maestrías y programas de posgrado, ¿no? Como MEDEX o como otros que tienen el IPADE. La EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey también maneja casos a partir del Centro Internacional de Casos y a partir de vínculos con Ivy, con Harvard y con otras instituciones académicas también. Entonces, como ven, pues se manejan mucho los casos en la Escuela de Negocios de México, de América Latina. Solo son unos ejemplos, ¿verdad?, de escuelas de background, pues para que veamos que los casos no surgen de uno solamente, sino de hace muchísimos años, donde se ve la utilidad de esta técnica para la enseñanza en el aula y donde nosotros lo que queremos es retomarla para compartirla con nuestros estudiantes. Cualquier duda, pregunta, comentario, por favor, interrúmpame con toda libertad para que sea interactivo. Sí, dime, Mitch, con Yo gusto. empecé interrumpiendo, pero es una buena noticia para todos. Bien. Ya tenemos a 2 becarias que nos van a estar ayudando. Mirna Blasquez, de por allá de CDMA, nos va a estar apoyando en capacitarlas en el método, bueno, no tanto en el método de la escritura, en apoyarles en la forma de escribir, de ordenar las ideas de los alumnos. Entonces, ella va a capacitar a 2 becarias y esas 2 becarias nos van a ayudar cada una con 2 casos de 2 diferentes empresas. Y nos van a hacer la vida más fácil, teóricamente. Excelente, ¿no? Qué buena noticia, es una excelente noticia, porque el trabajo de edición y de redacción es muy, muy, muy importante, ¿no? Para los casos. Muchas gracias, Mitch. Muy buena noticia para todos, en efecto. También lo que les quiero comentar es que la información que les voy a brindar precisamente no es quinta edición del año 2019. Los autores son David Wood, Michael Lendiers, o Mijail Lendiers, Luis Moffett Lendiers y James A. Erskine de la Universidad de Western Ontario. Entonces son principios que ellos agruparon en libros, tienen un libro de enseñanza, otro de aprendizaje y otro de escritura de casos. Yo tuve la oportunidad de tomar ese taller hace mucho tiempo. Empezaba en los años 2000, por ahí, cuando me tocó tomar ese taller allá en la Universidad de Western Ontario. Entonces, por eso yo estoy familiarizado con estos conceptos de alguna manera y la idea, pues, es compartir algunos hallazgos de ellos. Bien. ¿Qué es un caso de negocios? ¿Quién me dice primero que nada a qué le suena la palabra caso de negocios? ¿Cómo definirían un caso? Flavio, Sergio, Héctor. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Flavio, Ah, gracias. sí. Pues para mí un caso, básicamente, pues es una situación, una problemática dentro de una empresa o de un clúster, un grupo de empresas, y pues se documenta los antecedentes, cuál es la situación del problema, porque se considera un problema, y las posibles soluciones o las soluciones que se dieron y los resultados que tuvieron en cuanto a la aplicación de esas soluciones y como Correcto, recomendaciones finales, ¿no? De qué podría hacer en el futuro, algo así. correcto, Flavio, muchas gracias. Excelente. ¿Está algo que quieran agregar, Héctor, Sergio, Juliana? Pues este también puede ser el estudio documentado de la viabilidad de un proyecto, ¿no? La viabilidad ya sea viabilidad económica o viabilidad de implementación de un proyecto. Correcto.
Muchas gracias, Sergio. La viabilidad, muy importante dentro de el estudio de casos, también dentro de lo que es la escuela de negocios, ¿verdad? Manejamos muchos casos orientados a la viabilidad. Muchas gracias. ¿Qué más? Ok, yo creo que, bueno, si hablamos del caso específicamente, a lo mejor sería la situación específica que se está presentando, que tiene ciertas características o peculiaridades, y a partir de la cual, pues, se va a realizar un análisis para proponer una solución y un plan de acción, ¿no? Entonces sería esa situación inicial con las características, creo yo. Correctísimo, correctísimo. Gracias, Héctor. ¿Alguna idea adicional que quieran compartirme, compañeros? ¿No? Ok. Vamos a ver entonces qué es un caso de negocios. Primero que nada, es un documento de enseñanza y aprendizaje y de uso académico que refleja primero que nada una situación de la vida real, ¿no? Empresarial. No es algo inventado, no es algo que nosotros escribamos y se me ocurrió en este momento escribir sobre la empresa ABC, ¿no? Es la empresa X, ¿no? Se me ocurrió escribir sobre la empresa X y voy a hacer un caso. No, el documento de enseñanza y aprendizaje y uso de caso debe de reflejar una situación, ya sea positiva, ya sea de éxito, ya sea de aprendizaje o incluso de fracaso, pero que sea real, ¿no? Dentro de la vida de una empresa. Entonces, esa es una parte esencial. Es una vivencia real empresarial. Segundo, tiene uno o varios protagonistas siempre en el centro. Y ese protagonista o protagonistas tienen que estar presentes desde que inicia el caso hasta que termina. ¿Para qué? Para que el estudiante o la estudiante se identifique con él o con ella, ¿no? Se apropie de ese personaje, diga, yo soy Pedro Gómez de la empresa X, ¿no? Yo viví lo mismo, yo me acuerdo de esto, yo qué haría, yo me involucro en ese problema, ¿no? Yo me siento el protagonista. Entonces, siempre al redactar casos debemos de plantear muy bien quién es el protagonista, quién es, ahora sí que la empresa, de qué industria o a qué industria pertenece, y eso es muy, muy relevante. Tercero, él o los protagonistas del caso se enfrentan a varias cosas, por ejemplo, decisiones que tomar, ¿no? Un dilema. Te podemos plantear al escribir un caso un dilema, una decisión, a ver, ¿qué harías tú? Se enfrenta con esta disyuntiva el protagonista o la protagonista. Entonces, ¿qué decisión puede tomar? Un arbolito de decisiones A, B o C, ¿no? Se lo podemos decir al estudiante o no se lo podemos decir esas opciones, eso ya depende de cómo lo podemos plantear. Y ahorita vamos a ver el cubo de dificultad de casos, precisamente cómo nos ayuda en ese sentido. Los retos. Él o los protagonistas del caso se enfrentan a retos o a oportunidades de solución, ¿no? Y más que nada problemas a resolver. Y como bien comentaron ustedes, puede haber varias respuestas, ¿no? Un caso prácticamente nunca tiene una respuesta única, a menos que sea un caso cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, un caso de economía, un caso de matemáticas que también se puede hacer, donde llegas a un resultado único, ¿no? Caso contable, ahí sí puedes decir, bueno, la utilidad neta era de tanto, ¿verdad? Y ahí no hay vuelta de hoja, con los datos tienes que sacarla. Pero si tienes escenarios, también puedes tener escenarios de decisión, y ahí entonces el protagonista se va a involucrar con decisiones, retos, oportunidades y problemas a resolver. Ante la situación que vive uno o varios protagonistas en un entorno de una empresa real, ¿no? Siempre real. Otra característica del caso de negocios es que el estudiante o el lector adopta la postura del tomador de decisiones o protagonista del caso, como les decía, se pone en su lugar, pero el elemento más importante de un caso es que cuenta con la autorización firmada y expresa por parte de la empresa para ser utilizado académicamente. Si no tenemos ese release o esa autorización de la empresa por el área que lo autorice, puede ser el área legal, puede ser el área donde se hizo el caso, puede ser el CEO, puede ser el director general, etcétera. Si no contamos con esa carta firmada donde nos autoriza por escrito que podemos utilizar el caso, entonces no tenemos un caso.
no podemos utilizarlo, ¿sí? Es bien, bien importante, porque eso a futuro nos va a ahorrar muchísimas situaciones, ¿no? De, oye, ¿por qué estás hablando de mi empresa? ¿Quién te dijo que podías publicar mis estados financieros? ¿O quién te dijo que podías publicar la situación que viví en el 2008? ¿No? Ah, pues usted me permitió escribir un caso y aquí está el release. Ah, perfecto. Entonces lo tiene autorizado, sí. Adelante, ¿no? Pero si no hay esa autorización puede ser bastante, pues, inconveniente, ¿verdad? Manejar un caso sin una autorización. Ya no se convertiría en un caso, sino en un problema y ya estaríamos en otra técnica de aprendizaje, que es aprendizaje basado en problemas o ABP, ¿no? No sería la técnica de casos. Invariablemente y en todo momento, un representante de la empresa debe firmar la autorización para utilizar el caso con fines educativos exclusivamente, ¿sí? No puede tener fines lucrativos, no puede tener otros fines que no sean el trabajo en el aula exclusivamente, y la autorización así lo debe de especificar. Por ejemplo, Ivy tiene un formato de release ya establecido que tienes que firmar cada vez que redactas un caso, tienes que llenar la carta, y esa carta se las voy a mostrar a lo mejor en la siguiente sesión que tenemos. Les voy a mostrar cómo sería esa carta de release y qué incluye, precisamente para que vean cuáles son las variables que ellos incluyeron, y obviamente lo que incluye más importante es nombre, firma, fecha en que se autoriza el caso y representante de la empresa, ¿verdad? Que lo está autorizando. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita, compañeros? ¿No? ¿Comentarios? ¿Algún? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, Héctor. Bien, gracias, Flavio. Bien, las 4 etapas de la técnica de casos. Vamos a manejarlo con 4 etapas precisamente. Ah, Mitch, claro que sí. Adelante. Ok, quería comentar algo nada más. Digo, no estoy segura si lo había comentado, por eso quiero asegurarme. Sí, Los alumnos están trabajando bajo completa confidencialidad. Se supone que nada más yo debo de saber con qué empresas estamos trabajando y bueno, cada mentor con su respectiva empresa. Entonces, ellos firman un convenio de confidencialidad, está personalizado con matrícula, etcétera. Eh, Aunque los casos están disociados, pues de todas maneras cambiamos los nombres, ese tipo de cosas. Y sí les voy a pedir, por favor, que tengan mucho cuidado con eso. Al final, yo busco a los empresarios, la idea es que en estas semanas podamos trabajar y tenerlo listo, afinado, por eso nos debe ayudar mucho la figura del becario, porque va a dar dos revisiones de estilo, fuente, APA, etcétera, para que nosotros no tengamos demasiado que preocuparnos por eso. Una segunda revisión nos las va a dar gracias al maestro Raúl Martínez, y ya debería estar, si no listo, siendo un 95% para que al final de estas semanas, pues no podamos pedirle al empresario que nos firme un formato que ya tenemos por ahí también para poder utilizar el caso. Ya. excelente, muchas gracias, Mitch. Bien relevante lo que nos comenta Mitch precisamente alrededor del cuidado, ¿verdad? De la información, que es eso que mencionaba muy importante. Por ejemplo, cuando tú redactas un caso, no tienes por qué a lo mejor ser, digamos, demasiado exhaustivo en cuanto a la información, sino solamente aquella información que realmente la empresa quiera compartir, que te autorice a compartir, y que incluso se puede manejar, como dice Mitch, de no tener nombres reales o de no tener empresa, digamos, las cifras reales, ¿no? Que se están manejando, pero eso también tiene que estar autorizado por la empresa, ¿sí? El hecho de disfrazar, por ejemplo, pues le voy a poner otro nombre y otra situación y otra, ya la empresa ya no va a tener problema, no. La empresa también necesita autorizar esa situación de, órale, te llamas Pepe y te voy a poner Jorge, ¿estás de acuerdo? Tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, todo eso es autorizarlo también, y es muy importante, Mitch, qué bueno que lo subrayas. Y por eso las etapas de la técnica de casos se rigen en 4 momentos. Lejos de ser solamente escritura de casos, un caso se compone
de 4 etapas según la Richard Ivey School of Business. Harvard maneja más etapas, creo que maneja 5 o 6, pero Ivey lo resume en 4 etapas. Toda sesión de casos completa tiene la etapa de la preparación individual. Es decir, yo le entrego el caso a mi alumno, haz de cuenta que ya está redactado tu caso, se lo entregas al alumno, ¿no? O el alumno lo compra, digamos, ¿no? En la página de Ivey o tú, es tu caso, entonces tú lo puedes distribuir. Si no, pues tiene que pagar los derechos para utilizarlo. En la página de Ivey, por ejemplo, dice, léete el caso de, por decir algo, de la empresa AN. Ok, te lo llevas y tienes que leerlo individualmente. Puedes subrayar, puedes sacar ideas, puedes generar todo un entorno de aprendizaje, pero primero lo tienes que leer individualmente. No puedes llegar al salón de clases sin haberlo leído. ¿Okay? Es como un aprendizaje inductivo. Y en este caso entra un poquito el flipping de classroom, ¿no? De ahorita, ¿no? De llévate la tarea, lee en casa y llega ya preparado para la clase. Segundo, vamos a hacer una sesión de grupos pequeños. Es decir, como ya estamos preparados, vamos a intercambiar lo que vimos del caso, lo que ya sabemos, con nuestros compañeros. Un grupo pequeño no debe de pasar de unos 4 o 5 estudiantes. Entonces divides en 4, en 5 estudiantes tu grupo, que allá en esas universidades pues tienen salones especiales para hacer sesiones de grupos pequeños incluso. Aquí lo que podríamos hacer sería salitas como la biblioteca o salones, por ejemplo, aquí aledaños al nuestro, o cuando no haga tanto calor, bueno, allá afuera, ¿verdad? Que pudieran ahí sentarse en las vaquitas, así a gusto. Ahí podrían platicar sobre el caso, ¿no? De una manera muy amigable. Y esa sesión dura alrededor de 20 minutos. Posteriormente, una sesión plenaria, que esta es donde los alumnos realmente se ganan su calificación, ¿no? Porque aquí se rompen los equipos. Ya no sé que Mitch pertenece al equipo de Sergio y de Héctor, sino que Mitch ya va a defender su propio caso, Sergio su calificación y Héctor su calificación. Entonces esa sesión plenaria ya es individual. Y aquí el reto principal, si fuera un taller de enseñanza-aprendizaje, aquí yo haría mucho énfasis en la parte de cómo los voy a evaluar, ¿verdad? Porque esa es la parte más retadora para un profesor. Tienes 30 alumnos y los vas a evaluar. Con la técnica de casos tienes que tener muy claro quién dijo qué, quién hizo qué, cómo participaron, qué rotación y valor le dieron a la clase, cómo vienen preparados, todo eso, ¿no? Entonces, pero esa es otra etapa, la parte de aprendizaje y enseñanza. Y la reflexión individual, ¿no? Que es cuando se acaba la sesión plenaria, se lleva una reflexión de aprendizaje y dices, ah, mira, todo lo que yo aprendí de la técnica de casos con el profe, con el grupo, se resume en esto y hacen una reflexión individual y te la entregan después del caso. Entonces, estas son las 4 etapas, ¿verdad? De una sesión de casos. Y se distribuye de la siguiente manera. Lo que es los autores que son Wood, Lendiers, Moffett, Erskine y también Lendiers, precisamente resumen la dificultad de casos en un cubo y tienen un esquema donde tienes 3 dimensiones que evaluar para un caso. Y esto es bien importante para la redacción. Esto es para enseñanza, aprendizaje y redacción de casos. Tú debes de tener 3 dimensiones bien específicas para redactar un caso. La dimensión analítica, la dimensión conceptual y la dimensión de presentación. En ellos puedes evaluarlo de 1 a 3, siendo 3 el nivel más complicado de todos y siendo 1 el más sencillito. Nota docente, claro que sí, Mitch, también la nota docente, la nota de enseñanza, podemos platicar un poquito sobre ella, por supuesto. La nota de enseñanza ahí está implícita, como bien dice Mitch, la evaluación de estos 3 dimensiones, ¿no? Conceptual, analítica y de presentación, que realmente ahí es donde se debe de poner. De hecho, en el formato que Mitch maneja para Doers, ahí es donde ella incluyó de qué nivel de dificultad analítica, conceptual y de presentación es el caso, y eso pues es pues de opinión de cada uno de los autores, ¿no? Una dimensión analítica
¿A qué se referirá? ¿A qué se referirá una dimensión analítica dentro de un caso? ¿Quién me dice? La parte analítica. Digamos que los estudiantes tienen que eh, pues verificar, o sea, comparar y contrastar información, tienen que empezar a deducir, ¿no? Conclusiones, a trabajar pues con las variables que se tienen, con la información que se tiene para empezar a generar soluciones y conclusiones. De acuerdísimo. ¿Sí? En este caso, Flavio nos menciona cómo comparas, también cómo analizas la información, si realmente hace falta un análisis muy profundo o muy somero, ¿no? Ahora sí que muy por encimita de la situación, o necesitas irte al análisis así de una situación bien compleja que requiere muchas variables, muchos conceptos, muchos constructos que están alrededor de lo que está sucediendo en la empresa y de lo que le está pasando al protagonista, ¿no? Entonces, esa parte analítica puede ser muy sencillita o puede ser muy compleja si estás entrando a todo el entramado de la empresa, a la situación muy compleja que vive el protagonista. Sí son varios los que intervienen, ¿verdad? Y necesitas un análisis por un lado financiero, por otro lado mercadológico, por otro lado conceptual, otro legal, ¿no? Pues la parte analítica se hace más compleja. Un caso así recibiría luego en la parte analítica una calificación de 3, ¿verdad? Sería el más elevado. 2 sería intermedio, 1 sería muy sencillito. ¿A qué se referiría ahora la parte conceptual? La dimensión conceptual, ¿a qué se refiere? Se refiere a que los conceptos que se manejan pues pueden ser muy básicos cuando el alumno entra a la carrera y se empiezan a manejar las bases de su carrera, o cuando ya va a la mitad, se le pondría, por ejemplo, alumnos de cuarto, quinto, un 5, ¿no? Un quinto semestre, perdón, sería el equivalente a un 2 de calificación, ¿no? Una dimensión conceptual intermedia. Pero si el alumno ya va en octavo o ya va en posgrado, bueno, pues la dimensión conceptual se va a convertir en 3 porque son conceptos ya mucho más elevados. Ahora bien, hay quien dice que los alumnos de los primeros semestres pues no deben de entrar en una técnica de casos, ¿verdad? Porque no tienen todavía el bagaje de conocimientos, de preparación y de experiencia que enriquecería el caso. Pero hay otros que dicen, no, al contrario, mételos de una vez a los casos para que vayan agarrando la inercia y ponles un caso sencillito y ve variando en la dificultad de este cubo, ¿no? Veles elevando la dificultad conforme pasan los semestres. Entonces ahí ya depende mucho del enfoque de cada universidad, de cada escuela de negocios y de cada maestro, ¿no? Y la de presentación. ¿Ustedes qué consideran, maestros, que es más fácil? Un caso donde yo les dé muchos anexos. Hagan de cuenta un caso de unas 20 cuartillas que tenga otras 10 páginas de puros anexos, o un caso que tenga 2 hojitas sin anexos. ¿Cuál sería más fácil? El más simple, ¿no? ¿Sería más fácil el más simple? Depende de cómo esté estructurado, pues la presentación sería como que, ¿qué es lo relevante, ¿no? La información relevante que hay que presentar, ¿sí? Y qué es lo que Correcto. falta. Correcto. Esa palabra es bien importante, Sergio, es la relevancia, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo llenar mi caso de un montón de anexos para confundir al alumno. Mi intención es que se confunda y que realmente saque la información más relevante, o sea, que le dé claridad. Esta información que le puse es nada más para distraerlo, pero su tarea va a ser, estando en octavo, en séptimo, decir, esto sí, esto no, me quedo con esto. La presentación fue difícil porque busqué confundirlo, ¿no? Aparentemente le di mucha información y van a decir, no, pues ese caso tiene mucha información, entonces le estás ayudando mucho al alumno. No necesariamente. Igual si tienes un caso de 2 cuartillas, lo acaba de leer en 5 minutos, tiene un anexo, a lo mejor está bien difícil, porque dices, híjole, no me dice nada el caso, realmente yo tengo que plantear todo el escenario. Podría ser un caso de nivel 3 con 2 cuartillas y podría ser un caso con nivel 1 con 20 anexos, ¿no? Entonces, como dice Sergio, depende de la pertinencia y de la relevancia de esos anexos o de esa información.
¿no? Entonces aquí los casos, como dice el cubo, pues puede ir de 1, 1, 1, que sería un caso muy sencillo, analítico, conceptual y de presentación. El más sencillo de todos está aquí abajo, hasta el más difícil que está aquí arriba, que sería 3, 3, 3. Y va pasando por 1, 3, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 1. Y aquí pues están los dos, ¿verdad? 3, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces hay infinidad de posibilidades en cuanto a la evaluación de un caso según estos conceptos de la Universidad de Western Ontario y de estos autores principalmente, ¿no? Así lo manejan en muchas universidades porque ellos son los pioneros de este modelo. Entonces ellos comparten este modelo y nosotros decimos, ah, pues tienen razón, ¿verdad? La dificultad de casos varía de acuerdo a nuestro enfoque de maestros, ¿verdad? Como queramos utilizarlo académicamente. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita, colegas, compañeros? Todo muy claro hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Cualquier cosa, me comentan, por favor. Ahora, ¿por qué redactar casos? ¿Ok? Aquí vamos a hacer una pequeña actividad que nos va a llevar unos 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, donde ustedes compartan cuáles son las ventajas principales de redactar casos. ¿Ok? Cada uno va a escribir al menos 5 ventajas de por qué redactar casos. Voy a dar 5 minutos para ello y a los 5 minutos nos vamos a repartir en breakout rooms. ¿Okay? Veo que somos ahorita, somos 6. ¿Okay? Vamos a dividirnos en breakout rooms los 6 y vamos a trabajar unos 5 minutos para que compartan en parejas sus hallazgos principales de cuáles son las ventajas. ¿Ok? Entonces ahorita escriban una lista individual de ventajas principales de escribir casos y corre tiempo de 5 minutos y en 5 minutos nos reunimos en breakout rooms para compartir. ¿Ok? Bien, compañeros, corren los 5 minutos y cualquier cosa, aquí estoy yo conectado. Disculpe, Raúl, ¿puedes repetir un poquito qué es lo que tenemos que hacer? Claro, escribe primero las 5 ventajas de redactar casos. ¿Cuáles son para ti las 5 ventajas principales de redactar casos? Una vez que tengas esas 5 ventajas para ti, que es redacción de casos, nos vamos a ir a breakout rooms y la vamos a compartir con otro compañero. ¿Cuáles fueron las 5 ventajas que yo observé, que yo considero no importantes? Y las vamos a compartir. Sí, gracias. No, de nada, con gusto. Adelante, compañero, 5 minutos entonces.
Ok, listo. Listo. Vamos a trabajar entonces, compañeros, compañeras, vamos a trabajar en parejas. Voy a hacer random los equipos para que platiquemos sobre los 5 características que vimos ahorita, o 5 ventajas que tendríamos nosotros para escribir casos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas 5 ventajas que nos redituaría el hecho de escribir un caso o varios casos? Entonces, nomás déjeme formar breakout rooms, déjeme ver si yo tengo la opción de formarlos, porque no veo que lo tenga aquí. Mitch, tú tienes acceso a formar breakout rooms, ¿sí? Ah, perfecto, nos ayudas. Perdón. No te preocupes. Ok, breakout rooms. Sí, que fuera en 3 parejas. y automático. Ahí va. Ah, ándale. Gracias, Mitch. Un momento. Sergio se queda solo. Yo voy con Sergio. Pobrecito. Bueno, nos quedamos aquí. No sé. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mish? Hola, ¿qué onda? Ahí está, ya. Got it. Ahora sí. Nice. Nice, nice. Cool, cool, cool. All ¿También right. tú borras de FedEx? No, Ya vi. no. Le vi así la rayita naranja y también. Dije, ahora sí anda con todo. No, ahorita no. Ok, Ya tengo bueno, 5 dime. puntos. A Los ver, 5 tengo puntos de otro rollo. 5 de otro rollo. Pues ahí lo No vamos sé, no. intercalando. ¿Cuál es tu primero? Bueno, yo tengo aquí brindar claridad a una propuesta o resultados de algún estudio o investigación o algo, ¿no? Darle claridad, estructura. Ok, de la estructura. Ok, Luego el primero tengo, mío, que no se parecen los tuyos, ujú, pero entiendo lo que estás diciendo, es que el alumno debe tener en cuenta varias cosas para diagnosticar la empresa. Y ujú, esto, al menos en teoría, si lo hace bien, debería forzarlo a elevar su nivel cognitivo demandado. muy Sí. bien. Tengo, por ejemplo, simplificar la comprensión del conocimiento. Ándale, se parece al segundo que es mío, que es aplicamos la teoría a la práctica. Yo soy como muy aplicada, mucho más práctica. Ujú. Y eso lo hace, bueno, no sé si necesariamente simplista o no lo quiero etiquetar así, No, pero no, creo que no entendemos a lo que simplista, pero vamos. sí, sí, que no sea tan, o sea, que no sea tan rebuscado, que Ujú, tenga sentido, pues ya ves que no debe ser muy largo, se supone el caso, ¿no? ujú, Pero lo suficientemente simplificado para que pues, cubra todo. ujú. Que a veces no es tan fácil, pero bueno, tengo otro, por ejemplo, utilizar una historia para crear empatía, o sea, que al lector le interese, ¿no? O sea, Ajá. como brindar una narrativa, pues. ¿Sí? Que se parecen a los míos 3 y 4 que le dije, en realidad estoy como escribiendo lo mismo, pero de diferente manera, o va a ser lo mismo. Sí, o Porque sea, yo le una puse narrativa, ¿no? ajá, yo le puse que lograr más engagement, a muchos estudiantes Ajá, ocupan, exactamente. Ah, sí, engagement, empatía, pues sí. ajá, Sí, está bien. entonces muchos estudiantes ocupan encontrarle directamente la utilidad, porque si tú le dices la teoría X, Exacto, la teoría Y, entra por aquí, sale allá, para allá, pero ya cuando le metes exacto. personas, una historia, Así entonces es. haces ese engagement, ¿no? Y eso me lleva al 4 que a veces también hay otros alumnos que identifican una situación particular. No les hace ruido lo que le digan o lo que lean hasta que encuentran a lo mejor una situación particular, familiar, personal, etcétera, y que los hace involucrarse con profundidad porque dice, a mí me pasó esto y ahora cómo le hago. Te me congelaste. A ver, voy a apagar mi cámara. No te escucho. ¿Fuiste tú o fui yo? Bueno, probando, 1, 2, 3. Probando, probando. Bueno, Sergio, Sergio, sí, dígame. Sergio, Sergio, Sergio. ¿Mm? Ahí Este, estás, te me ahí congelaste. está. Sí, ahí está. Es que como que el convidado se te. Sí, mejor, sí, de hecho estoy conectada y todo, pero Sí, no está he bien chido. escuchado la tarjeta. Ujú. Sí, he Ujú. escuchado la tarjeta. Todos los días me hablan Muy para bien. ofrecérmela y Entonces todos no los te días, escuché, ya llevo una perdón. semana, que todos los días me hablan de tu call Ok, center
y me la ofrecen y todos los días les digo Pues que no sé si es no lo mismo, quiero, estoy siendo porque muy ya la tengo. reiterativo. A ver, registrar un testimonio estructurado que auxilia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. How are you? Muy bien. Ay, ya, por fin, ya estás en clases normales, todo esto. Ya. Pero más que vengo con un dilema. Dime, Dios. Pues, literal, entrando, pues, pues de hecho Sergio. pues, no sé si dio cuenta, o sea, no vino a las clases Aquí el ando, miércoles, aquí fue ando, el viernes, aquí ando. pues ayer. Que Entonces, estabas, Empezar a afectar de las que faltas. estabas ese es el problema. Es que, hablando. ajá. Entonces, Entonces, esa fue la situación que al final. Ok. Ah, yo creí que eres ajá. tú. Y de hecho, tenemos, o sea, se supone que tengo que irme a Nueva York este viernes Para algo de la empresa. para lo mismo, ajá. Tiene que ver con unos, como que proveedores o como que clientes de allá. Y pues faltaría nomás el viernes. O sea, el lunes sí llego, pues. ¿Algo más que quieres Pero, contar al menos? pues quería Me ver qué faltan podía hacer. alumnos. Regala puntos, please. Tú decides. Si tú decides No me han trabajar, llovido. o Ayer pasé practicar, por todos los salones, los de la mañana y los de la vas a tarde. decidir Bueno, todos los si del vienes o no edificio, vienes. en O sea, no, CESES particularmente, pero nosotros creo que no me voy a podemos ir más cuando se tal vez trabaja. al rojo, tal vez hay algunos Pues, salones, es tu decisión de ir al este, trabajo pues para que sepan o sea, no es como, el proyecto. no, yo no podía buscar
Estamos de vuelta. Listo, gracias Mitch. Ya estamos por acá. Me gustaría que compartir con ustedes lo que platicaron en sus breakout rooms, para que me dijeran cuáles ventajas principales que ustedes encontraron de redactar casos. ¿Quién quiere compartir lo que platicaron en su breakout room? Adelante, Héctor. Sí, muchas gracias. Ok, bien. Pues creo que llegábamos a puntos muy similares, el doctor Flavio y yo. Por aquí seleccionamos algunos de ellos en los que estábamos de acuerdo. Y creo que uno de los más interesantes o de los que resaltábamos es esta idea de que estamos trabajando con situaciones reales, que eventos importantes y que esto pues puede servir en varios ámbitos, ¿no? Uno por el lado del interés de los estudiantes, el otro pues por ahí deriva el hecho de que pues es algo que va a apoyar realmente a una empresa, empresario o una situación real que se está presentando. Cosas como el hecho de el dejar documentado realmente de alguna manera todo el proceso, ¿no? Esta parte del análisis, la identificación, las propuestas realizadas y la solución que al final del día se va a seleccionar. Entonces, por ahí yo comentaba que incluso más allá de los estudiantes, también los empresarios aprecian mucho el tener ese documento como base, ¿no? Correcto. Es decir, aquí y darte cuenta de cosas que a lo mejor entendías hasta cierto punto, pero no te quedaba totalmente claro, o el origen o las consecuencias, ¿no? Y Correcto. sería eso. Ujú. ¿No? Y de hecho eso es bien, bien importante, lo platicaba yo con Juliana también, que le platicamos en Breakout Room, cómo lo que es la empresa, los empresarios, los alumnos y los maestros tienen esa ventaja, ¿verdad? De ganar, ganar. Realmente cuando se escribe un caso, precisamente por ese espíritu de documentación, ese espíritu de dejar testimonio de lo que está sucediendo, de trascender de la empresa a la sociedad y compartir un poco lo que está sucediendo adentro, de aprender todos de todos, ¿no? Muchas gracias, Héctor. ¿Quién más quiere compartir algo de la respuesta a esta pregunta? Quisiera decirnos qué pasó en su breakout room. Otro de los puntos que coincidíamos es que el valor que tiene el documentar, ¿no? La situación, Sí, ya de darle permanencia, ¿no? Y poderlo socializar, difundir y compartir. Y eso pues nos permite pues sacarle bastante provecho a ese conocimiento generado, porque ya queda documentado. Entonces, el hecho del proceso de documentación nos permite sacarle mucho más provecho, ¿no? Socializándolo, compartiéndolo. correcto, correcto. Muchas gracias, Flavio. Esa parte de documentación es buena tanto para la empresa como para la universidad, ¿no? En ese sentido, confluye que documentar es muy importante, muy relevante y necesario, ¿verdad? Trascendente. Mitch, adelante, claro que sí. Algo en lo que también coincidimos, Sergio y una servidora, es que logramos más engagement con muchos estudiantes. A veces porque le encuentran una utilidad directa al caso, no son como muy de teoría y necesitan la práctica, son más kinestésicos probablemente, y otros porque a lo mejor cuando identifica una situación real que les pudiera haber pasado tal vez directamente a ellos, a su familia, lo vieron en su trabajo, etcétera, esperaríamos que se involucrara pues con mayor profundidad, ¿no? Correctísimo. Sí, vivir con Pedro, quiero saber qué pasó con Raúl en esa empresa, ¿verdad? Que era el personaje central, ¿no? Entonces, mientras se sepa realmente qué pasó con ellos, es más apasionante todavía, ¿no? Para el alumno. Ahora sí que uno mismo se pica, ¿verdad? Con este personaje,
Siempre es bueno decirle a los alumnos qué pasó, ¿no? Al final del caso, en la realidad. Entonces, claro, con la autorización de la empresa siempre. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación y encontramos que hay pues muchísimas ventajas, ¿verdad? Que podemos encontrar de redactar casos, de utilizarlos para enseñanza, ¿no? Esa parte de documentación, sobre todo de trascendencia de autorización y de permanencia, ¿verdad? De que quede ahí vigente para siempre. Mientras más actualizado, obviamente, el caso, mejor, ¿verdad? A un alumno le desmotiva mucho ver que un caso es de los 80s, de los 90s, ¿no? Es curioso, pero no les gusta, ¿no? Obviamente quieren algo que pasó ahorita. Mientras más reciente, mejor. Porque esa parte puede ser histórico, pero tráetelo al presente, ¿no? Y bueno, en el presente está pasando esto, en el pasado era esta la historia, pero tráetelo al presente, eso es muy bueno cada vez que redactas un caso, la vigencia, ser a partir del tiempo o no, pero a ellos les gustan los casos más actualizados y a nosotros también los profesores nos gusta estar actualizados casi siempre, aunque hay casos clásicos muy buenos, ¿no? Que no por ello los debe dejar uno de utilizar, pero para redactar siempre pues esa ventaja tenemos, que tenemos al momento las cosas que están pasando en la empresa. Retos para la redacción de casos. Bien, vamos a enumerar algunos, ¿verdad? Aquí podríamos hacer una lista enorme, pero les voy a plantear ahora sí de redacción cuáles serían los retos principales. Primero, a veces establecemos los objetivos de una manera muy ambigua y decimos, híjole, pues el objetivo realmente, pues simplemente escribir el caso sobre este tema y esta situación. No, hay que escribirlo sobre aspectos muy puntuales, por ejemplo, calidad dentro de la empresa, cuántos casos nosotros vamos a tener, qué calidad queremos que tenga el caso, que sea el grado de dificultad, si va a ser 1, 2 o 3, ya sea en la dimensión conceptual de presentación o analítica, por ejemplo, lo que es el costo, cuánto nos vamos a gastar o vamos a invertir en redactar el caso, por ejemplo, en transportes, en las visitas, en todo ello, pues si necesitamos viajar a veces para redactar un caso o tenemos una empresa muy cerca para abatir costos, el aprovechamiento del tiempo también. A veces no definimos esos objetivos con claridad. ¿Qué calidad espero? ¿Cuántos casos voy a escribir? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Cómo voy a aprovechar el tiempo? ¿Y qué continuidad quiero tener con la empresa? ¿Solamente va a ser un caso? ¿O espero seguir redactando casos con ellos? ¿Espero hacer una serie de casos con una empresa? Quiero ir más allá de los casos a lo mejor. Esto es a lo mejor nada más una parte de la relación con la empresa. Entonces, esos objetivos no siempre están bien establecidos y por eso es un reto establecerlos correctamente, ¿no? Para que ello nos permita tener la claridad de por qué estamos redactando el caso y para qué nos va a servir y qué recursos va a requerir el hecho de redactarlos. Segundo, falta de comunicación con el contacto de la empresa, con el redactor de los casos. A veces tenemos el contacto, pero el contacto está súper ocupado. Y no, yo sí te doy la entrevista y platicamos. Híjole, fíjate que no puedo, mano, porque tengo junta, pero vente la semana que entra y la semana que entra, híjole, tengo viaje y no, la semana que entra no puede, pero vente con mi manager y el manager tampoco pudo. Y entonces se empieza a perder allí la comunicación y eso empieza a disminuir el ritmo, ¿verdad? De la escritura del caso. No se avanza igual. Entonces es falta de comunicación, eso propicia a veces un reto para el redactor. Tercero, a mayor cantidad de cuartillas, mayor calidad del caso, eso es falso. ¿Sí? A mayor cantidad de cuartillas no necesariamente tenemos un mejor caso. Mejor un caso bien redactado, puntual, muy concreto, con un objetivo bien específico, con una narrativa muy clara, con un personaje muy bien definido, con una temática muy clara, que mejor que un caso muy largo donde no tenemos mucha estructura y el alumno no sabe para dónde va el caso, ¿no? Puede ser un caso de 20 cuartillas muy ilegible o podemos hacer un caso de 5 cuartillas muy puntual que realmente apasione al alumno. Entonces, quitemos ese mito de a mayor cantidad de cuartillas o de anexos, mayor calidad del caso.
También hay que ver, por ejemplo, la revista de publicación que pide, ¿verdad? Porque algunos sí tienen un mínimo de anexos o un formato muy establecido. Ahí habría que ver si lo vamos a publicar en un journal o algo, qué requisitos nos pide. El idioma también. Mientras más cuartillas tenga mi caso, mayor grado de dificultad tiene. No necesariamente, ¿verdad? No un caso con más cuartillas tiene más grado de dificultad que uno que tenga poquitas. A lo mejor tengo un caso de una cuartilla y está súper difícil precisamente porque no le estoy dando contexto, ¿no? El alumno tiene un montón de opciones y las tiene que construir, ¿no? Entonces ese sería un caso sumamente difícil. La dimensión conceptual es más importante que la dimensión analítica y de presentación de los casos que escribo. Falso, ¿no? Aquí las tres deben de estar equilibradas. Y sí, puedes variar en una que esté más fácil en conceptos, pero más difícil en el análisis y más o menos en la presentación. Entonces tú puedes ahí variar pues ahora sí que aprovechar, ¿no? El cubo de dificultad de casos en sus tres dimensiones, cómo manejarlo y cómo variar esos grados de dificultad. Ahora, errores más comunes en la escritura de casos, algunos les voy a mencionar, en los que incurrimos todos cuando estamos escribiendo casos. Mientras más anexos e información de la empresa incluya, mi caso será más complicado y será más retador para mis estudiantes. Falso. Puedo utilizar la técnica de casos en cualquier semestre, por lo cual la redacción no importa. Falso. Casi siempre los casos se utilizan en los semestres más elevados, pero eso no quiere decir que no podamos usarlo en otros semestres. Depende cómo usemos el cubo de dificultad de casos para ello. Y aquí les voy a poner esta gráfica que precisamente viene en el mismo, en los mismos libros y publicación de Wood, Lendiers, Moffett, Lendiers y Erskine, precisamente, que son los autores de este modelo, y nos dice cuáles son las tres etapas de escritura de casos, el proceso de escritura de casos. Y miren qué interesante está. La fase 1, tenemos el origen del caso, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la empresa a la que me voy a dirigir? ¿Cuál es la oportunidad que tengo de escribir un caso? ¿Quién es mi prospecto? Que sería el 2, ¿no? El lead. Un prospecto para escribir el caso. Tengo una situación origen, una materia que estoy impartiendo y la voy a relacionar con una empresa o con un prospecto que quizá quiera escribir un caso conmigo y tiene que ser una empresa y tiene que ser una situación real. Entonces me comunico en la fase 1 con este prospecto. Segunda etapa, me voy a hacer un contacto inicial con este prospecto y le digo, hey, tocando la puerta, quisiera escribir un caso de tu empresa, de algún área, y empezamos a platicar. Echamos un café, vamos a platicar de qué se trata la problemática y empezamos a ver oportunidades ahí de escribir un caso. De aquí sacamos, digamos, un árbol de decisiones y decimos cuáles serían las áreas en que podríamos enfocar el caso. Quizá puede ir al área financiera, al área mercadológica, al área de liderazgo, al área de, no sé, de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay casos bien interesantes. Al área de tecnología, de innovación, que ahí hay casos más interesantes todavía porque es lo de hoy, es lo de ahorita. Entonces ahí tenemos muchísimo, muchísimo material. Caso donde estén enfocadas las opciones y decir, te abro este abanico de opciones, ¿cuál prefieres, con cuál prefieres que empecemos? O le digo, te traigo esta idea, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Yo quiero orientarlo a innovación, a tecnología, al uso de el smart thinking o de la inteligencia artificial o de la realidad aumentada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues darle propuestas, ¿verdad? Y con esto generamos un plan para redactar el caso, que no es lo mismo que la nota de enseñanza, sino de la redacción del caso, ¿no? Mañana, en la siguiente sesión les voy a mostrar formatos para diferenciar el plan del caso del formato de la nota de enseñanza que se maneja. Cuando llegamos a esta etapa, se tiene una autorización provisional por parte de la empresa. Y dice, me late. Y esto me debe de llevar muy poquito tiempo. Realmente lo menor de tiempo posible. Tiene que ser muy rápido. Como dicen en el argot de las empresas, que no se enfríe, ¿no? La idea.
Entonces, calientito, vámonos, órale. Ayúdame con un release provisional de que vamos a empezar a trabajar el caso. Esto es muy útil, no es tan obligatorio como el release ya final, pero sí es muy útil para empezar. Una vez que terminamos esta cantidad de tareas, porque aquí en el eje de las Y está cantidad contra tiempo, nos pasamos a la fase 2. Y la fase 2 es esta fase que abarca mucho más tiempo que las otras dos fases. Es decir, la recolección de información. Ahí es donde está el meollo del caso, ¿no? La materia prima del caso es la información y los datos. Entonces dice, aquí le voy a invertir el tiempo en traerme los datos, entrevistar, por ejemplo, a mi contacto, traer más datos, seguir entrevistando a mi contacto y empezar a hacer un borrador. Y ahí es donde nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, ya tener un borrador sólido nos ahorra mucho trabajo para la siguiente etapa, ¿no? Porque tenemos un borrador ya bastante sólido, a lo mejor, y ya podemos generar una nota de enseñanza preliminar. La nota de enseñanza tiene que incluir los objetivos de aprendizaje, los materiales que van a usar, las fuentes de información que van a incluir, los temas que se van a ver, el uso del pizarrón, por ejemplo, si es que se va a usar el pizarrón, etcétera, ¿no? Todo lo que va a utilizar el profesor al momento de manejar un caso en su clase debe de ir en una nota de enseñanza, para que si llega Raúl, por ejemplo, y no está porque salió de viaje, entonces llegue Pedro y vea la nota de enseñanza y vea, ah, mira, así me sugiere el autor llevar el caso, ¿no? Lo voy a seguir o le voy a hacer cambios, ¿no? Porque también se va a cambiar, pero ya en la clase de información no, ¿verdad? Pero sí en el salón de clase se puede cambiar el enfoque. Y el caso editado. Entonces, de recolectar datos, generar ese borrador, vamos a terminar con un caso ya editado, pero no necesariamente definitivo. Y aquí ya se necesita entonces la autorización cuando ya se termina el caso, ¿no? Entonces, aquí ya estaríamos con ese release que ya nos permitiría utilizar en el salón de clase el caso para fines académicos. Si nosotros queremos, podemos tener una tercera etapa donde se reautoriza el caso. Se llama re-release, ¿no? Y este es opcional. Por ejemplo, se revisa el caso, podemos poner una clase de prueba. Te vas con un grupo de prueba y saber qué tal jala el caso. A ver, vamos con un grupo piloto y a ver qué tal nos jala. Híjole, ¿no? Hazle cambios y a lo mejor nos regresamos a esta etapa, ¿no? De recolección de datos o del plan incluso, y volvemos a redactar. Revisión del caso, hacemos la nota de enseñanza, hacemos una clase prueba y seguimos revisando hasta que nos convence. Ya que nos convence, decimos, empresa, por favor, fírmame la autorización. Entonces, ¿dónde está el trabajo central? En conseguir el contacto, en no soltar el contacto para poderlo trabajar, pero más que nada en la colección de datos, en la redacción, en la preparación de los borradores, en la edición, que ahí es donde nos va a ayudar muchísimo las dos becarias de las cuales Mitch nos platicaba, nos van a ayudar muchísimo ahí. Su servidor también, Mitch también ahí puede participar, yo también. Los cuatro, no estamos a su disposición para poder revisar el caso, centrarlo, enfocarlo, redactarlo, todo, pero necesitamos que venga muy sólido de un inicio, nos ayudaría mucho. Y, y ya cuando contamos con un caso definitivo y tenemos el release, ya lo podemos hasta publicar si queremos, ¿no? Claro, si la empresa lo autoriza. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Me dice Mitch, en la tercera revisión le entramos nosotros, pues hay trabajo, claro, exactamente. Aquí esa parte de la tercera revisión es bien importante y ahí entramos nosotros, ¿no? Va a haber unas previas y luego ya entramos nosotros. Muy bien, me gusta la idea. Y entonces este esquema es el general. Vámonos a la siguiente slide, que sería esta. Este proceso entonces lo resumimos en 4 etapas centrales. Sería
escribir un borrador o draft inicial, ¿verdad? Pero una vez que ya tienes la información, el acceso a la empresa y todo, que ahí Doers precisamente es quien hace ese contacto, esa cercanía con las empresas, todo. Ahí es donde entra la preparación del borrador inicial, de acercarse a la empresa, según tengo entendido, ahí ya los alumnos se pueden involucrar, ya los maestros también se involucran en ese borrador inicial. Y en la preparación de la nota de enseñanza, ahí el profesor es donde entra muy duro, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo quisiera yo manejar sí, es mi caso, ¿cómo lo voy a manejar en el salón? ¿Verdad? Ahí también cuentan con el soporte de Doers para darle una estructura, ¿no? A la teaching note, por ejemplo. Revisar, corregir el borrador inicial y editar el caso hasta que ya quede y finalmente autorizarlo. Y estos serían los elementos principales para una outline de casos o un esquema de casos, que sería la organización que nosotros requerimos precisamente para lo que es los datos de requerimientos. Y se pone como en un reloj de arena precisamente de lo general a lo particular. Empezamos siempre, hagan de cuenta que ustedes ya van a escribir el caso. A ver, ya tengo la empresa, ya tengo el contacto, ya me quiero sentar a escribir mi caso, ya tengo información, incluso ya fui a la empresa y ya tengo la materia prima que es mi información. Pues hazte un outline que incluya los siguientes aspectos. ¿Cómo se va a llamar tu caso? Pongámosle un título, hagamos un párrafo inicial o un opening paragraph precisamente del caso, tengamos un background general de la compañía después del párrafo inicial. Después ya nos vamos a un área específica de interés que podría ser innovación, marketing, finanzas, producción, investigación y desarrollo, cualquier área de la empresa. Después definamos un problema o decisión específica. Después demos alternativas de solución, que eso es opcional, profesores. ¿Por qué? Profesora y profesores, porque aquí, si queremos hacer más difícil en el nivel analítico el caso, no les demos ninguna alternativa de solución. Es como en el examen, ¿les vamos a hacer la pregunta abierta o les vamos a poner el A, B, C, D de la opción múltiple? ¿Cómo les damos un reto mayor? ¿No? Entonces aquí las alternativas de solución pueden estar presentes o pueden no estarlo, de acuerdo a nuestro objetivo, ¿no? Y las conclusiones del caso. Entonces, por eso, el caso siempre empieza con su título, con su área de interés, un opening paragraph que te jala. Es, digamos, el opening paragraph es crucial para que el alumno siga leyendo. Es como cuando conoces a alguien por primera vez. Tienes 30 segundos para impresionarlo o para impresionarla, ¿no? Si no, ya perdiste, ¿no? Aquí es lo mismo. Tienes un opening paragraph para atrapar al lector. Si no lo atrapas desde ahí, ya no va a ser igual la experiencia, ¿no? El opening paragraph tiene que ser impactante. Y mañana, bueno, el día que nos corresponde, vamos a ver cómo afinar ese párrafo de entrada. Después viene la información de la compañía, que nos habla de su origen, de su historia, de sus fundamentos, de cuándo se fundó, de su industria. Luego viene un área específica de interés, que en este caso va a ser innovación, tecnología para ustedes seguramente. Marketing también se puede involucrar porque está también involucrado con innovación, tecnología, todas las áreas de negocios incluso, o de ingeniería también, es multidisciplinario realmente un caso, un problema de decisión específico y de oportunidad, ¿no? Para el alumno, para que lo resuelvan, sus alternativas que son opcionales y conclusión. Aquí a la derecha, los autores del libro que aquí cito, nos dicen, pues ponte, si tienes ya información necesaria para construir tu background de la compañía, si ya tienes todo lo necesario para hacer tu párrafo de entrada, si ya tienes 4 o 5 problemas de decisión identificados, si ya tienes algunas opciones de solución, si se las vas a dar o no a los alumnos, y si ya tienes conclusiones por generar. Y si ya tienes también en cada sección datos adicionales que necesitas quizá traerte. Por ejemplo, en la primera me dieron mucha información para esta área, pero no me dieron casi
para el problema, ¿no? Necesito ir otra vez a la empresa. Pides otra entrevista y dices, aquí necesito más información de finanzas, de esto, de otro, y voy a pedir permiso para que me la den. Entonces ya vas con un objetivo bien definido de qué vas a buscar en la empresa. Ya no vas, pues me voy a escribir un caso, dime todo lo que venga. Lo que venga me sirve. No, ya no. Ya en la segunda visita ya tienes que ir por algo muy específico y así ir cerrando el caso hasta que ya lo tienes bien afinado. Quizás sean varias visitas. Ahora el Zoom nos puede allanar ese camino de estar yendo y viniendo. A veces hay que ir personalmente, ¿verdad? Pero a veces también se puede aprovechar la tecnología. Entonces, este sería el esquema de un outline cuando ya vas a redactar un caso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Raúl, Sí, Flavio, claro que sí. sí, yo sí tengo duda en el caso de doers, ¿no? O sea, como que estoy entendiendo esto, pues, que es en general, ¿no? Para hacer casos así, pues, para aprendizaje. Pero Correcto. en el caso de doers, o sea, que nosotros, ¿cuál es las tareas que le corresponden al maestro y cuáles son las tareas que le corresponden a los alumnos? Como que no me queda muy claro hasta dónde llegan los límites, digamos, Michelle, de uno y otro, ¿no? En este proceso, ¿no? De los Correcto. 4 pasos, ¿no? Y todo. Correctísimo. Mitch, Raúl, tú dime, creo que me toca más a mí, tú dime. adelante, sí, claro que sí, Mitch, adelante. Ok, va. Bueno, vamos definiendo, porque la idea aquí es que los alumnos hagan la mayoría del trabajo, ciertamente, y por eso ahora tenemos becarios. Pero vamos a tener que meterle mano en algún momento. Entonces, nuestro trabajo como asesores es 1 hora semanal estar dando seguimiento a que ellos, si bien deberían de hacerlo solitos, la verdad es que vamos a tener que jalar orejas 1 vez a la semana. Por cierto, sugiero que tengan a lo mejor un grupo de WhatsApp, de Face o algo con lo que se puedan comunicar constantemente. La idea es darle seguimiento al cronograma, el cual ustedes ya tienen acceso por medio de la carpeta. Bueno, Juliana no, pero luego se lo muestro, ¿ok? Juliana? Para el otro semestre, para que de una vez se vaya identificando. Ahí está el cronograma ahí en Excel. Es más, si lo recuerdan o si me dan una oportunidad, lo abro y lo comparto. Pues comparte. Sí, qué sincero. Ok, está bien. Entonces voy abriendo las carpetas. Ya casi llego a ellas. Eso de tener carpeta sobre carpeta me da mucho orden, pero a veces esto tarda. Ahí voy, ahí voy. O el link, si quieres. No, lo que pasa es que cada link es diferente. Te voy a quitar poquito, Raúl, ahí está, tu Para pantalla. Ahí compartir, sí, va. claro que sí, Mitch. Ok, entonces ustedes en Sí. su carpeta tienen algo como esto, por ejemplo, voy a poner aquí. ¿Están viendo mi Excel o están viendo mi Drive? Estamos viendo Estamos tu viendo Drive. Perfecto. el Drive, sí. Ok, entonces cada asesor tiene asignado un drive, entonces son diferentes. Aquí todo lo que van a estar trabajando va a ser sobre estos formatos. Por cierto, ustedes también tienen la nota docente, que esa sí es súper, digo, la responsabilidad del caso cae en todos, ¿no? Tanto los alumnos como nosotros, porque tenemos que darle seguimiento para saber alcanzar esas fechas. Y esto es lo que se mencionó hace un ratito de la nota docente. Ahí pues nada más habría que ya conforme se va llenando, quitar las instrucciones que están marcadas en amarillo, porque pues ya no la vamos a ocupar. Y creo que ya les había mandado un ejemplo ya hecho de nota docente y con mucho gusto si no se los vuelvo a enviar. Aquí está cosas que vamos a estar utilizando en la próxima sesión. Esta creo que no tanto. Esto es de lo que Raúl comentaba, ¿no? La presentación, conceptualización y analítica. Esas son las partes del cubo. Nosotros podemos tener así como más o menos y será en la tercera revisión donde Raúl y una servidora entre, que podamos ya evaluar esto. Raúl es el más indicado para esto. Pero bueno, me regreso a lo original. Quería dar una revisada de todo. Este es el seguimiento fechado que les comentaba.
Aquí están, lo primero es firmar el convenio. Ya tengo las empresas, ya tengo los becarios, ya tengo los coaches, lo que no tengo son alumnos. Entonces, sí necesito llenar esos espacios para antes de contactar a las empresas y decir, si tengo un lugar y no decirle a 4 empresas, ven a trabajar con nosotros cuando en realidad probablemente solamente trabajamos con 3, o sea, por la capacidad. Entonces, sí me preocupa terminar de cerrar eso lo más posible esta semana. Ya, poder organizarlos y contactarlos a todas las partes, ¿no? Coach, alumno y empresa. Y bueno, yo llego nada más para presentarlo y después me voy, ¿sí? Pero estaré siempre para ustedes, por cierto. Entonces, firmamos el convenio, todos debemos de conocer lo que tenemos en la carpeta de Google, en Drive, que les corresponda a cada empresa, el site que creo que ya todos tuvieron la oportunidad de conocerlo y si no, me voy para esa parte y mostrárselas en recordatorio nada más. De que aquí tenemos la metodología, abriendo, vamos. Esa es la primera parte, ¿no? Lo que estamos ahorita prácticamente. Entonces, estamos esperando nada más tener los alumnos para ya poder hacer la liga con todos. Y y eso que estoy conectada. Ahora que si fuera Wi-Fi lloramos. Voy a apagar mi cámara para ayudarle un poquito. Entonces, tenemos toda la metodología, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las fases? El cronograma puesto de esta manera, sin las fechas, porque solo voy a estar utilizando esta imagen. Lo que tienen que saber los muchachos, de que tienen que asistir al 100% de esto para liberar su experiencia internacional, etcétera. Y me voy a brincar a la fase 4, donde ya están las instrucciones de específicamente cómo escribir el caso, aunque en realidad todo lo del caso ya lo tienen que empezar a redactar desde antes. Me voy a regresar al seguimiento fechado, donde yo ya les avisé, ¿no? Que empezando la primera semana tengo que acomodarlo para hacer una entrevista con el empresario, el mystery shopper, más o menos ir organizando un FOD, etcétera. En la tercera semana, más o menos, yo ya tendría que tener un porcentaje de avance con el caso, que yo entenderé que muchos van a ser apenas notas, no van a tener necesariamente una redacción. Por cierto, esta bitácora la voy a meter esta semana. Estoy hablando con Mirna, estuvimos poniéndonos de acuerdo con algunas cosas y para ayudarnos a todas las partes, y esto incluye también a los becarios y a Mirna que le va a dar instrucciones a los becarios, esta parte no está terminada, pero lo voy a poner muy pronto. Esas notas, lo que primero tomaron cuando hicieron su entrevista, cuando revisaron la empresa, etcétera, la van a colocar aquí. Y los muchachos tienden a creer que sus anotaciones personales que solamente ellos entienden, todo el mundo lo entiende. ¿Ok? Esta es una realidad. Entonces nos vamos a basar en sus anotaciones, porque ellos ya dan por hecho que el caso ya está listo, nos vamos a basar en sus anotaciones para ir corrigiendo. Entonces, más o menos debe corresponder las semanas, ¿no? Tengo mis anotaciones, tengo el primer borrador del caso, lo tiene que revisar la becaria, en este caso son 2 mujeres, van pasando las semanas, ya tengo que tener bastante definido este borrador. Nosotros nos vamos dando cuenta de todo lo que sucede, pero no, en teoría no deberíamos de meter tanto la mano en la redacción. Lo que deberíamos estar haciendo nosotros es, a ver, ¿cuál fue el problema entonces? ¿Estás seguro? ¿Cómo podríamos solucionarlo? ¿Qué ha pasado en otro lugar? Vamos a revisar a lo mejor un link que nos soporte esta información. Pues es que hay muchas empresas que quiebran por esta situación, digamos algo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál situación? O sea, o dame una estadística. Y entonces yo busco en INEGI o yo busco en Doing Business o algo así, conforme lo que nosotros vayamos viendo que podríamos enriquecer el caso. Teóricamente, insisto, no deberíamos meter mucho la mano en la redacción. Cuando ya esté muy terminado, que ya haya dado sus 2 revisiones, la becaria, ya metemos un poco más mano nosotros y luego ya pasa a nosotros como revisores, a Raúl y a mí, para otra pasada. Insisto, por favor, no le pongan el nombre de la empresa. No sé si contesté tu pregunta, te mareé más, perdón. Sí. Sí me mareé más. Es un chorro, ¿no? Yo Sí, ya sé. para recordarme todo, ¿no? Pero, Ajá. pues ahí ok, ya. Gracias. No quiero desviar tanto. Ok.
Entonces es una pregunta muy, muy importante, Flavio. Qué bueno que la expreses acá porque pues va de la mano el proceso, ¿verdad? De la redacción y también los entregables, ¿verdad? Que hay que ir haciendo del caso ya para pues el proyecto, ¿verdad? Y el trabajo con los muchachos, con los alumnos. Bien, pues ya para terminar prácticamente, eh, voy a dejar una dinámica mejor para mañana. Ahorita solamente voy a cerrar diciendo lo siguiente: ¿cuáles serían algunas características que si empezamos a escribir un caso empezaríamos con un párrafo de inicio, ¿verdad? Que casi siempre es muy pequeño, o sea, unos 7 renglones, 8, y así podemos empezar un párrafo de inicio. ¿Qué características debería de tener? Pues que presenta una introducción al caso, más que nada. Perdón, sí, Mitch, es el jueves, perdón, la siguiente sesión, sí, muchas gracias. Sí, tiene razón. Presentas una introducción al caso a las 11 también. Después presentamos al protagonista, ¿verdad? Del caso. El protagonista tiene que estar desde el principio con nombre puesto. En dado caso puede ser ficticio si así lo requiere la empresa, pero tiene que ser autorizado por la empresa, ¿verdad? Que sea ficticio. Entonces, desde el principio debe de aparecer Jorge o Adriana, ¿no? Y saber que ella es gerente de marketing o que él es director de la compañía o que él es un emprendedor o una emprendedora que gusta la innovación, saber qué es lo que hace. Tiene que ser, como se dice en el argot, pues ahora sí que militar, corto, preciso y conciso. O sea, realmente muy, muy concreto, corto, pero bien, bien dirigido, ¿no? Corto, preciso y conciso, y que se desarrolle en un tiempo definido, mientras más actualizado, mejor. Entonces, tenemos que plantear esa situación de qué está viviendo el protagonista, de cuál es su situación, de cuál es su puesto, cuál es su realidad, en qué tiempo está pasando el escenario. Es como cuando te dan, me imagino que es similar a cuando vas al teatro y te dan un programa. Te dicen, la escena se desarrolla en Hamburgo en el año de 1764. Jorge tenía un dilema que estaba esperando resolver. Veamos qué sucede. Te deja picado, ¿no? Y dices, ah, caray, quiero saber qué le pasó a Jorge, ¿no? Y ahí hablas aquí más de la empresa, ¿no? Entonces es una especie de entrada que te deja ya enganchado para seguir leyendo. El párrafo de inicio ayuda a preservar la continuidad de la historia, es muy importante esto, y es un storyline, digamos, ¿no? Empieza ahí la historia y te atrapa como lector. Y mientras más pronto el lector sepa qué rol asumir y qué dilema o reto debe de resolver, es mucho mejor para el caso. Si el muchacho o el alumno o la alumna te dice, híjole, profe, aquí por dónde va, desde el párrafo de inicio, hace falta redactar mejor ese párrafo de inicio. No le debe de quedar duda de hacia dónde va. A lo mejor la curiosidad de qué va a pasar, sí, pero qué rol va a asumir, no le debe de quedar duda. Incluir información sobre las 5 Ws, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, siempre debe de estar en un párrafo de inicio. ¿Ok? Entonces, ahorita por lo pronto aquí lo vamos a dejar, maestros. Vamos a continuar el jueves con esta parte. Voy a ponerles un ejercicio sobre el párrafo de inicio empezando la sesión y vamos a continuar con los demás aspectos. Vayan por favor recabando dudas, preguntas así como la que Flavio nos compartió, como la que Sergio nos compartió en su momento. Todas las dudas que ustedes vayan recabando para que las podamos ir resolviendo de aquí al jueves o el jueves mismo con mucho gusto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No hay tarea, por cierto. Bueno, No, todo bien, muchas gracias. la tarea es, Mitch, ¿verdad? Ir ya buscando algún caso con sus alumnos, ¿no? Creo que esa es la tarea. Sí, regalar puntos. Ah, bueno, estar ahí con algún incentivo, digamos, para los alumnos para que se motiven, ¿verdad? Para que quieran participar. Esa sería la intención académica. Bien,
pues, pues por mi parte sería todo por ahorita y nos conectamos el jueves a las 11 con mucho gusto. Es un gusto participar con ustedes y poder participar en este proyecto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Ándele.